Muy buenas, amiguetes ojerosos. Sábado, sabadete de previas, 9 partidos para esta noche. Pedazo de jornada nos espera. Enseguida vamos con las previas, pero antes repasamos lo de ayer. Bueno, oye, fueron ayer 11 partidos, así que nada, pinceladas. ¿Qué es lo que más te gustó de la jornada? Pinceladas te digo, el game winner de Jimmy Butler, que sufrieron de lo lindo para ganar a los Rockets. Sí. No entendí esto, la verdad. Y la victoria de Phoenix. Yo me quedo con la victoria de Phoenix y la decadencia de los Pacers. Me parece preocupante. Hoy vuelven a jugar, pero sobre todo yo diría que Haliburton no ha vuelto al nivel. No ha vuelto. Si tuviera que decidir ahora si es All-Star o no, te diría no es All-Star. No, Haliburton. está regular, sí. Lo siento Y los puntos de Tatum otra vez contra Charlotte, El partido fue un calco de los 3 anteriores. Tatum saliéndose y los Celtics matando desde el triple a unos Hornets que están de bajón total. Sí, y quiero comentar, tengo que decirlo, la derrota de Toronto ante Utah Jazz. Qué desastre de Raptors y los Jazz que es que no sé qué hacen ganando, sinceramente, así te lo digo, pero bueno. Puede pasar, ¿no? Esto el año pasado lo vimos con los Blazers cuando hicieron los traspasos, que empezaron a ganar partidos. Sí. Y al final, oye, tienen Markkanen, Kessler, tienen cositas ahí interesantes, sí. Y los Raptors muy de bajón. Y ojo el partidazo de Jalen Duren, lo avisamos también, que Cierto, venía apretándole el culo Weissman, a ver si se hace el traspaso finalmente, pero Duren ayer, impresionante el partido. Esos son 30 puntos, 17 rebotes, 4 tapones o algo así, ¿no? Sí, muy bestia, muy bestia. Pasando a estos últimos 5, ¿qué destacarías? Bueno, hay que quedarse con Shai, creo, otra vez. Qué locos. Es que brutal. Es espectacular, la verdad. Es que los Thunder van a por el play-in, ¿eh? Este equipo ya, o sea, es que lo tengo claro. Shai está modo playoffs. Quiere irse a por los playoffs y los compañeros le están ayudando. Y segundo partido de Dallas con Kyrie Irving, 25-10, 10 asistencias de Kyrie Irving. Muy bien, ¿eh? Los Maps, felicidad. Hoy se repite este partido. Empezaron sobaos totalmente los Kings. O sea, el partido se resuelve en el primer cuarto. No estuvo Luka. En principio hoy sí iba a jugar. Así que luego lo comentamos. Y los Caps destrozaron en la pintura a New Orleans Pelicans. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Comenzamos la jornada con este Brooklyn Nets Philadelphia 76ers. Buen partido. Ya hemos avisado que la jornada viene cargadita de buenos encuentros, ¿eh? Los Nets, yo creo que demostraron el otro día que no han dicho su última palabra. Tú dijiste que no estaban jugando mal, ¿no? Sin Kyrie Irving. Pues sin Durant, la era post-Durant, podemos decir, ha arrancado con victoria ante Chicago Bulls. Muchas ganas. Yo veo un equipo más engrasado, ¿no? Yo aquí veo jugadores que tienen hambre, o sea, jugadores que no se van a dejar llevar y gente que va a competir. Eso es lo que veo yo. Que les dé para lo que les dé, pues veremos, pero... Van a pelear, esto está claro que van a pelear y es un equipo que debe estar en el play-in seguro y, ¿por qué no?, en el playoffs también, ¿no? Es un equipo que, si os fijáis, tiene mucha gente para defender. O sea, puede ser un equipo muy duro en defensa. Hoy, además, pueden debutar Bridges y Cameron Johnson, que el otro día ya estuvieron por allí, pero no debutaron. Más madera, ¿no? Yo he metido ahí a Bridges en el quinteto. No lo sé, la verdad, pero bueno, mira cómo el otro día ya, por ejemplo, Finney Smith y Dinwiddie salieron en el quinteto titular, ¿no? Entonces yo creo que Bridges, que debe ser un jugador que va a ser fundamental en estos Nets, pues lo pongo ahí, ¿no? Y Claxton no jugó, pero hoy está marcado como probable, así que espero que dispute el partido. Se enfrentan a los Sixers, que vienen de ganar ayer a los Knicks. Era una victoria, yo la he catalogado como necesaria, porque habían perdido precisamente contra los Knicks. Luego pierden contra Boston, que Boston era Boston C, podemos decir, por recordaros, no juega Jaylen Brown. O sea, no, Jaylen Brown se tuvo que retirar, Tatum hizo un partido pésimo, no estaba Smart, no estaba Horford, no estaba Robert Williams, y aún así ganaron a los Sixers. Es verdad que anotaban todos los Celtics, flipante esa victoria. Entonces, bueno, yo creo que ayer necesitaban ganar, lo hicieron de la mano de Embiid, ¿no? Minutada para Embiid. Tengo dudas de si va a jugar hoy o no, o va a descansar, porque como últimamente siempre está ahí como cuestionable hasta el final, de momento no hay ninguna información. Yo cuento con que va a jugar, con que no hay descansos, Si no, esto cambia bastante. Pero eso sí que haya opciones, porque, como digo, los Nets creo que tienen ahí mucha gente que puede defender. Claxton puede incordiar también bastante, ¿no?, a Embiid,
pues que salgan los Maxi, los Harden tal y cual hoy a flote, ¿no? Si no, complicado. Y el tema rotación, esto lo llevo diciendo un par de previas, yo no veo a Maxi jugando con los 4 suplentes, ¿eh? Es que pierde mucho el equipo ahí, por lo menos que mantengan a Tobias o que siempre esté en cancha Harden o Embiid, pero yo le daría no sé, le daría una vuelta a esa rotación porque es verdad que Filadelfia tiene un equipazo, pero tiene que aprovecharlo. Le doy mínimo favoritismo a los Sixers siempre que juegue Embiid. Si no juega Joel Embiid, para mí favorito serían los Nets. Y nos vamos hasta el Spectrum Center. Los desmotivados Charlotte Hornets reciben a los líderes del oeste, Denver Nuggets. Desmotivados, 6 derrotas seguidas. 5 de ellas es cierto que han sido fuera de casa, pero es que a este equipo lo ves con ánimo de derrota total, ¿no? Están realmente mal. Necesitan un clic, necesitan una victoria, necesitan pues un partido como este en casa les puede venir bastante bien. Y más porque reciben a los Nuggets en una situación bastante mala, ¿no? Jamal Murray está tocado, si juega será limitado de minutos. Aaron Gordon también, golpe en las costillas, el otro día hizo un partidazo contra sus ex Orlando Magic, pero termina tocado. Y tal y como está el percal en Denver, estos traspasos que han hecho de Highland, de la rotación tan cuestionada que tienen, el otro día en la derrota contra Orlando solo 10 puntos de esa segunda unidad, pues no pinta bien la cosa. ¿Qué necesita Denver? Pues un partidazo absoluto de Jokic, que es lo que hizo ya en el precedente. 40 puntos, 27 rebotes, 10 asistencias. No sé si tantos rebotes y asistencias, pero sí que espero un partido con mucha responsabilidad de Jokic a la hora de anotar. Muchas veces lo vemos 12, 13 lanzamientos. No. Yo creo que hoy Jokic va a asumir el peso de los tiros a canasta. Por parte de Charlotte Hornets, van en back-to-back, perdieron anoche, minutadas de LaMelo Ball, de Rozier y de PJ Washington sobre todo, pero es que necesitan de Rozier y de LaMelo para ganar este partido. O sea, no hay defensa, necesitas ataque, tus 2 mejores jugadores en ataque y los que más responden son Rozier y LaMelo, así que nada, yo si están estos dos bien, pues les veo opciones a los Hornets por lo que he comentado, porque Denver no me parece que esté en una situación demasiado positiva. Aún así, teniendo a Jokic y confiando en un partidazo suyo, tengo que dar favoritos a los Nuggets. Seguimos con el partido entre Orlando Magic y Miami Heat. Derby, podemos decir. Los Magic que siguen disfrutando, que vienen de ganar a los Nuggets, lo acabas de decir tú, y quieren más. Digo que quieren más porque Orlando está a 3 partidos del play-in. Ojo, ¿no? Porque estos Magic ya no... Vamos a quitarnos la idea de Detroit, de Houston, de San Antonio. Estos no van a tanquear, estos van a quedar lo mejor posible, ¿no? En la clasificación. Hoy, para ganar a Miami, fuertes en la pintura, que no te metan los puntos en la pintura que pasó en el precedente, en el cual Miami fue bastante superior ahí. Creo que tienen jugadores para ello, la verdad. A ver, Wendell Carter, ¿no? Si es capaz de parar, por lo menos minimizar a Adebayo, que está muy bien. Y luego la rotación es muy superior a Miami Heat, que llega encima con muchas bajas. Si en un contexto en el que estuviesen las 2 plantillas sanas, te diría que no. Pero es que lo estamos viendo partido tras partido, ¿eh? Que en Orlando sí, está ahí el quinteto, pero te entra gente desde el banquillo. Bueno, el otro día, por ejemplo, Paul Ball te hace, no sé, 10 y pico puntos. 17. O sea, tiene mucha gente. Hoy Gary Harris es cuestionable. Si juega de titular, pues, por ejemplo, Jalen Sachs, ¿no? Te puede salir desde el banquillo. Tienen mucha gente que puede hacerle daño a Miami Heat, que vienen back-to-back tras ganar a los Rockets, sí, pero ¿de qué manera, no? Game winner de Jimmy Butler, partido muy malo, de Miami Heat, sinceramente. No saben ni ellos cómo ganaron porque eran los Rockets, sinceramente. Y porque Hero hizo un buen partido, que de normal no está fino. Pero sí, si no... fue el líder en ataque ayer, pero los demás muy, muy flojetes, ¿no? Además, muchos minutos. Mira, Hero precisamente, no sé si es el que más juega, creo, ¿no? O por ahí, Adebayo también por ahí. No sé, muchos minutos, entonces puede haber descansos. No me extrañaría, Jimmy Butler está descansando cada 2x3 en back-to-back, ¿eh? Lo meten ahí al final. Lo he puesto en el quinteto porque no hay nada, pero tampoco me extrañaría, ¿no? Y Miami, si quiere ganar esto, pues eso, que controlen el ritmo, que esto no se vaya a lo que quiere Orlando y que se centren en la defensa, la verdad. Es un partido complicado para Miami porque siguen manteniendo muchas bajas. No quiero ser pesado, pero Haslem, Jovic, Lowry, Oladipo, Duncan Robinson, Jurseven, es que es media plantilla, ¿no? Y con una minutada ayer y con el partido tan ajustado, pues les puede costar. Por merecimiento, por cómo llegan y por la ambición que tienen partido tras partido, les doy mínimo favoritismo a los de casa, a Orlando Magic. Continuamos en el Capital One Arena, en Washington DC. La capital, los Wizards reciben a Indiana Pacers. El play-in en juego en este partido, ¿eh?
Los dos equipos compitiendo ahora mismo pues, por esa 10ª plaza. Los Pacers han caído, lo hemos dicho, están fatal. Solo 2 victorias en los últimos 16 partidos. Ya no es que la época en la que estaban sin Haliburton, es que ha vuelto Haliburton y está muy nublado. Este equipo le falta algo, le falta esa revolución que tenía antes, que llevaba a los equipos al límite y no la tienen. Por lo tanto, se lo veo bastante mal. Los Wizards rompieron su mala racha de derrotas, de 3 derrotas, ganando a Charlotte Hornets, haciendo 118 puntos y volviendo a encajar poco. ¿Qué tiene que hacer Wizards? Partido under, buscar esos menos de 106 puntos que le han metido en las 4 últimas victorias que han cosechado. Por parte de Pacers, pues ese partido over que de momento no estamos viendo. Y luego lo he dicho, los estados de forma, ¿no? Vemos un Porzingis que está cumpliendo, Bradley Beal que hoy regresa, a ver cómo está el nivel. Pero es que me voy a mirar a Indiana y es que veo que Haliburton está muy mal, que Hill está irregular, que Turner está irregular, que en el banquillo Mathurin, pues el hombre a veces sí, a veces no. Me cuesta bastante. Yo, confiando en que hoy Washington Wizards deje, no sé si en esos 106, pero sí en menos de 110 puntos a Indiana, yo sí que le veo la victoria a los locales, porque sobre todo, ya no solo por Zingisville, es que veo también en conjunto, veo un equipo que tanto en ataque como en defensa, titulares y banquillo, pueden dar mucho más que lo que está ofreciendo Pacers. Y vamos con el partido entre Atlanta Hawks, San Antonio Spurs. Los Spurs, voy a empezar con ellos porque vienen en back-to-back, lo hemos dicho. Casi ganan, casi ganan a Detroit, pero nueva derrota y minutada gorda, Partidos de estos que se van con las prórrogas y tal y cual, pues ya veis, ¿no? Encima hay un mar de dudas. He puesto ese quinteto, pero no tengo ni idea de quién va a jugar en San Antonio Spurs, porque todos estos no juegan ayer, pero eran cuestionables. Sochan, Jones, Keldon Johnson. Entonces, hoy podrían entrar, sobre todo porque, como digo, los demás se hincharon de jugar. 40, 41 minutos son muchos, la verdad. Entonces, a ver Popovich, qué se le ocurre, ¿no? Al pobre, a ver qué dice, ¿no? Pero esto puede cambiar todo. Los Hawks son muy superiores a estos San Antonio Spurs en todo, en absolutamente todo, en la pintura, en opciones de puntos, ¿no? Tienen que hacer ese juego coral que vemos de vez en cuando en Atlanta. Digo de vez en cuando porque cuando tú ves un partido en el cual trae Jaume Murray, se van a 25 tiros, mal. Eso es un síntoma de que algo no funciona, ¿no? Entonces, los Hunters, los Collins, la gente que entra desde el banquillo, tienen que aportar. No puede ser esto depender tanto de tu backout, ¿no? Entonces, viendo ese panorama, pues le tengo que dar muchísimo favoritismo a los Hawks. Unos Hawks que es verdad que son muy regulares, pero jugando en casa y estando ahí octavos, que se quieren meter un poquito, yo creo, que con el tren de arriba, ¿no? Con el tren que está peleando los playoffs, tienen que ganar este partido ante unos Spurs que están desquiciados. Y en la Gran Manzana, en el Madison Square Garden, los Knicks reciben a Utah Jazz. Los Knicks que jugaron anoche perdieron contra Philadelphia 76ers, pero no hay por qué acusar el back-to-back. Tenemos un precedente reciente. Pierden contra Clippers en prórroga, más de 40 minutos de sus estrellas. Al día siguiente juegan contra Phila precisamente y ganan de 11 puntos haciendo una muy buena segunda mitad. Esto lo digo porque Thibodeau exprime mucho a sus jugadores y hoy otra vez seguramente veamos minutada de Randle y de Branson sobre todo. Hart, un plus en defensa para este equipo. ¿A quién va a quitar Thibodeau, metiéndome en esa cabeza? ¿A Grimes o al señor Barrett? Barrett, aprieta el culo, hoy tienes que ofrecer tu máxima producción en ataque, porque en defensa muchas veces pues no te da, y si quieres mantenerte en el quinteto vas a tener que subir esa producción de puntos. Hoy espero un buen partido de Barrett en ataque. Por parte de los Jazz, la racha negativa cortada, también en back-to-back los Jazz llegan desde Toronto ganando 122-116. La verdad que bien, porque venían con muchísimos, no son bajas, al final son gente que se ha marchado del equipo, ya no están aquí. Buen partido de Markkanen, eso sí, le pongo en el pero a los Jazz, en estas 2 últimas semanas están encajando muchísimos puntos y hoy esto va a ser una complicación, ¿no? Más de 125 de promedio en estas 2 semanas. Son muchos puntos, así que ¿qué necesita Jazz? Compañía para Markkanen. Hoy, en principio, Clarkson regresaría al quinteto. Es la mejor opción. Sexton es muy irregular. Olin y Kessler van a tener ahí una batalla por el rebote interesante. No creo que puedan ayudar demasiado en cuanto a puntos. Así que nada, partido perfecto de Clarkson y Markkanen. O para mí, esta noche los Knicks, apretando en defensa, se lo llevan y te diría que hasta fácil.
Y vamos con el partido entre Cleveland Cavaliers y Chicago Bulls. Los Cavs, back-to-back, ganaron ayer a Pelicans. Tú lo has dicho, en la pintura les destrozaron, ¿no? Y poco más. 5 victorias seguidas llevan. Están bastante bien. Buen partido de Donovan Mitchell, por fin, ¿eh? Estaba Donovan ahí que decíamos, está dormido. Bueno, ayer está bien. 3 semanas sobao. Y tiene un recuerdo aquí, que tú también lo tendrás, y es el último partido contra Chicago Bulls, 71 puntos, creo que fueron, no lo he apuntado, pero creo que fueron 71. Ese partidazo que vimos, esa remontada de Cleveland, y nadie podía parar a Donovan Mitchell, seguro que él se acuerda, ¿no? Pero es verdad que puede haber posibles descansos. Llevamos ahí un tiempo en el cual Donovan Mitchell y Garland, los dos, están tocados, ¿no? Y siempre, bueno, son dudas, no juegan algún partido, luego sí. Al ser back-to-back podría haber descansos, pero yo insisto, después de ese partido con 71 puntos, conociendo a Donovan, va a querer no repetirlo, pero hacer otro partidazo, ¿no? Ante Chicago. Pero bueno, atentos a última hora, si hay algo importante lo pondremos en redes. Y Mobley, ojo con Mobley, está siendo mucho más agresivo, más implicado en ataque y está destrozando a sus pares. Hoy encima, en teoría, va a estar con Patrick Williams. Ya sabemos las limitaciones de Patrick Williams. Sin ir más lejos, Jaren Jackson el otro día le destroza. O sea, en ataque le hizo lo que quiso y en ataque Patrick Williams es como si me pongo yo, sinceramente. Entonces con Mobley puede pasar más de lo mismo. Chicago Bulls. Chicago apático, los voy a llamar a partir de ahora. Todo sigue igual. Que este equipo no se haya movido en el mercado, a mí me parece algo tremendo. Es decepcionante. ¿El qué? Muy decepcionante. Sí. ¿Y el otro día contra los Nets, qué vimos? Pues lo mismo de siempre, es que todo sigue igual, lo mismo de siempre. Sí, Lavin ahí anotando, pero poco más. Súper dependientes de lo que hagan Lavin, DeRozan, y venga, te meto en la ecuación a Vucevic, pero es que no hay nada más. El problema es la pintura que he comentado, con Mobley sobre todo, pero bueno, con Jarrett Allen también puede sufrir por ahí Vucevic, ¿no? Y lo que se está hablando es que Westbrook, cada vez más fuerte, va a llegar a este equipo. ¿Es la solución Westbrook al problema de Chicago Bulls? Yo no lo sé, pero es verdad que el banquillo, que esto también lo hemos dicho muchísimas veces, no aporta, salvo algunos partidos de Kobe White, poquito más. Yo solamente le doy un 60 a Cleveland porque, no sé, me da un poco que a lo mejor Donovan o Garland, o los dos incluso, pueden descansar. Y ahí sí veo más opciones para Chicago. Pero si no, los de casa tienen que ganar claramente este partido. Y amigos, pónganse en pie, por favor, para recibir el partidazo en el Chase Center entre Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers. Los Warriors 1-1 sin Curry, desde la lesión de Curry. Ganaron a Oklahoma City Thunder 141 puntos a 114 y pierden en Portland 125-122. Este equipo lo ha fiado todo al triple. 21 y 26 triples han hecho en esos dos partidos y aún así el que hacen 21 es que pierden. Es terrible. Aquí no hay defensa. Este equipo no está tampoco, si os fijáis en el quinteto, tampoco demasiado para construir. A ver si Looney hoy puede poner en apuros a Davis, aunque sea. La ventaja que tienen que Poole y Thompson es que están on fire. Hay un partido de que meten 7 triples cada uno, luego Poole incluso haciendo asistencias en uno de ellos. Todo fiado a estos dos. Para mí es que todo va fiado a estos dos, porque los Lakers son el quinto equipo al que más le lanzan de 3, sabiendo que esa es su desventaja. Hoy auguro más de 50 tiros desde 3 desde los Warriors, que lo digo en serio. Lanzan 36, pues aquí se van a aproximar a las 50, pero vamos, casi darlo por hecho. Por parte de los Lakers, cada partido ya es una final. Está muy bien el récord, lo que quieras, aplausos, pero señores, estáis a 2 partidos y medio del play-in, quedan 26 partidos. Los rivales están ganando y tú llevas 3 derrotas consecutivas. A ver cómo encajan las piezas. A mí a priori me gusta esto de D'Angelo Russell, encima contra sus ex Golden State Warriors también. Malik Beasley te va a aportar ese perímetro, lanzamiento de perímetro y a la vez defensa que tanto te faltaba. Y Vanderbilt en momentos de small ball. Es que creo que hoy es el partido perfecto para jugar con Vanderbilt, por ejemplo. Así que nada, creo que hoy van a encajar sobre todo muy bien. ¿Qué tiene que hacer Lakers? Pues sabiendo que se mueve muy bien en un partido over, porque esto tiene pinta de irse a muchos puntos esta noche, deben minimizar el daño desde el triple. Por dentro va a ser complicado que te hagan daño porque tienes a Davis, Hachimura, Vanderbilt, como he comentado, pero si no minimizas el triple y te hacen parciales de 10, 12-0, esa ansiedad que tienes por ganar te puede pasar factura luego a la hora de atacar. Así que espero eso, muy buena defensa.
a la vez que digo que es el equipo entre los 5 equipos a los que más le lanzan desde el triple, también te digo que es la tercera mejor defensa de perímetro los Lakers, ¿eh? Así que confiando en eso, en que Warriors va a fiarlo todo al triple y que Lakers tiene un muy buen ataque para mantener el ritmo y a la vez esa tercer mejor defensa de perímetro, les doy ese favoritismo. Y terminamos la jornada con un partido repetido entre Sacramento Kings y Dallas Mavericks. Los Mavericks se llevaron el primer encuentro anoche. Primer cuarto, Sacramento 25, Dallas 45. Señores, es que si te meten de 20 en el primer cuarto, ¿qué quieres? Luego remaron, se enchufó Keegan Murray un poquito en el tercer cuarto, tal y cual. No les dio para remontar. Esto es algo normal. No jugó Luka Doncic. Lo has dicho tú en el resumen. Segundo partido con Kyrie Irving, segunda victoria de Dallas. En principio, no jugó ayer para jugar hoy. Hoy probablemente juegue Doncic, primer partido que veremos juntos a Doncic y a Irving. Debería de ir mejor. En Sacramento tienen un problemón, diría yo, en el banquillo, y encima ayer Malik Monk se lesionó. Este tobillo, yo me imagino que hoy no jugará, ¿no? Pues siendo back-to-back tal y cual, por mucho que sea un esguince pequeñito, no deberían ahí de forzarlo. Y el tema de Good, lo quería comentar. Christian Wood ayer juega 13 minutos, ¿eh? Y tengo 2 lecturas, una buena y una mala. No sé cuál es cierta. La buena es que haya dicho Keith, oye, voy a reservar a un anotador para la segunda parte de este back-to-back y yo lo voy a meter 35 minutos, puede ser. Y la mala es que no le aguante, que el tema con Good esté ya sentenciado, que no lo hayan conseguido mover y que todo esté mal. ¿Tú cuál crees que es verdad? Yo creo que es la segunda. O sea, la primera no me cuela para nada, vamos. O sea, sí, como que 13 minutos porque hoy lo iba vamos a jugar más. Hoy lo vamos a ver, pero ayer es que te juega más McGee, es que Theo Pinson juega más minutos que Christian Wood. Sí que es verdad que como el primer cuarto van ganando de tanta paliza, ¿no? Sí, pero vaya, que luego podía haberlo metido cuando se aprieta un poco el tema, sí. ¿no? Hoy lo vamos a ver en cualquier caso, ¿no? Si juega 30 y pico minutos, me imagino que no pasará nada. Si volvemos a ver lo mismo, pues creo que hay un problema, porque Wood, en teoría, pues es el tercer mejor jugador de los Dallas Mavericks, ¿no? Ahora mismo. Les voy a dar favoritismo porque creo que si vuelve Doncic, este equipo tiene que ser más fuerte todavía. Lo que vi de Sacramento ayer no me gustó nada, pero nada, y por eso me quedo con los Mavericks. Y hasta aquí las previas de hoy. Vamos a dar las gracias, Boye, a todo el mundo que se pasa cada día a dar like, a interactuar, ¿eh? Sí, hasta los que lo comparten. Seguimos creciendo, pero queremos seguir. Sabemos que hay mucha gente que no está suscrita y ver los vídeos. Por favor, dale al botón, que es gratis. Dale al suscribirse, like, campanita. Esta noche no hay tweets, no habrá última hora. Cualquier cosa importante la comentamos por redes. Así que nada, nos vemos mañana por aquí, por YouTube. Con más previas. Chao, chao.